Sin más preámbulos, vamos a presentar al primer expositor del día de hoy. Su nombre, Domingo Matías Hernández, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Domingo Matías Hernández es un reconocido sociólogo e ingeniero agrónomo con más de 25 años de experiencia en planificación territorial, gestión municipal y reforma de los gobiernos locales. Posee 2 maestrías en gestión pública local de la Universidad Carlos III de Madrid y en planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado con organismos internacionales y ha sido consultor de múltiples instituciones dominicanas y extranjeras en temas de desarrollo urbano, descentralización y protección social. Su amplia trayectoria incluye la coautoría de leyes clave para el desarrollo territorial y municipal en la República Dominicana, además de ser catedrático en varias universidades del país. Recibamos con un fuerte aplauso a Domingo Matías Hernández. La Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, bautizada con el número 368-22, ¿saben? Fue aprobada en diciembre del 2022. La responsabilidad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como órgano rector de esta ley, que a veces no nos reconocen mucho por el tema municipal, pero tenemos la gran responsabilidad de la escala nacional a través de lo que es el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, próximo a concluir en los próximos meses. El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial son las directrices, las políticas. Incluso no debió haberse llamado Plan Nacional, sino directrices de ordenamiento territorial, pero en la Constitución lo pusieron de esa manera. Esas directrices son de obligatorio cumplimiento para lo público y lo privado. La otra escala, que es nuestra gran responsabilidad, son los planes regionales de ordenamiento y desarrollo. En este caso será para las 10 regiones del país. Vamos a empezar a trabajar con la región Yuma primero, pero esta región está prevista dentro de las 10 iniciar el proceso de su diseño del plan regional el próximo año o en el 2026. Pero en los 4 años nosotros proyectamos trabajar los 10 planes regionales de desarrollo y ordenamiento territorial. Otra responsabilidad nuestra tiene que ver con los planes supramunicipales, sobre todo que son aquellos planes que abarcan más de un municipio o planes que tienen que ver con proyectos estructurantes, proyectos importantes como empresas, aeropuertos, etc. Proyectos que corresponden a sectoriales de gobierno y que nuestra responsabilidad es validar técnicamente esos proyectos. Todavía nosotros no hemos recibido proyectos que trascienden la escala municipal. Y por otro lado, lo municipal, ustedes saben que existen los planes municipales de ordenamiento territorial, que en el caso de Moca estamos casi concluyendo el diseño del plan municipal de ordenamiento territorial. Estamos trabajando en unos 17 municipios de República Dominicana. Ya terminamos el plan de ordenamiento territorial de San Francisco de Macorís, terminamos el de Castañuelas, falta que el Consejo apruebe la ordenanza, hemos terminado el de Pepillo Salcedo, falta la ordenanza, pero técnicamente están formulados. En el día de ayer estuve en Verón, Punta Cana, observando el proceso ya para concluir el plan, el instrumento de ordenamiento territorial de Verón, Punta Cana, porque no es un plan municipal, porque Verón es distrito municipal. Estamos trabajando también en planes de ordenamiento en Miches, en El Ceibo, en Neiva, Yamasá. Estamos trabajando en Puerto Plata, municipio con una dinámica económica bastante fuerte. Estamos trabajando, iniciamos planes en Río San Juan,
Muchos de estos planes nosotros lo empezamos a trabajar en algunos casos, en el caso por ejemplo de Verón, mucho antes que empezaran a aprobar la ley de ordenamiento territorial. Nosotros en el Ministerio de Economía hemos asumido el compromiso de acompañar a los gobiernos locales, pero no es que esa es nuestra responsabilidad principal. Lo que pasa es que si en la sociedad dominicana no se asume ese compromiso desde algún nivel de gobierno, nosotros hemos tenido que meternos en el tema. Pero eso entra dentro de la autonomía político-administrativa, financiera, como lo establece la Constitución, de los gobiernos locales y como lo establece la propia ley de ordenamiento territorial. Esta ley, ya el reglamento está propuesto y aprovecho ahora para decirle a ustedes que entren a la página web del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para que lean el reglamento, hagan las propuestas que tengan que hacer para mejorarlo. Hay mejoras que siempre van a ser bien recibidas. No es una ley perfecta como ninguna ley lo es, ni la idea es que la ley sea perfecta. Esta ley, en el caso del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, hay que convertirlo en ley. Después, nosotros estamos en la parte técnica diseñándolo y la ley de ordenamiento territorial apenas tiene 2 años y, como decía, no es una ley perfecta, es una ley perfectible, mejorable en el tiempo. Hay fallas que nosotros la entendemos y esas fallas nosotros entendemos que hay que explicarla, y si hay fallas que violan la Constitución hay que ir al Tribunal Constitucional. Agradeceríamos que se vaya al Tribunal Constitucional a reclamar que es inconstitucional. No obstante, nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos. De manera que seguiremos trabajando en todo el país. El ordenamiento territorial cuesta, y cuesta mucho el hacer planes. No es igual que hacer un plan municipal de desarrollo, es más complejo. En estos procesos, en el caso nuestro, tenemos especialistas de diferentes áreas, de la arquitectura, de la biología, de la geografía, de la sociología, de la economía, del derecho. El viceministerio se ha fortalecido bastante con esa visión diversa de lo que es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial no es un asunto de arquitectura, como muchas veces se ve, porque el territorio es una construcción social. Quien hace territorio es la gente, no es quien invierte en el territorio que está haciendo territorio. Es una construcción social. Incluso el origen mismo de la vida se produce en relación con la naturaleza. La gente se ubicó primero ¿dónde? En el entorno del río. Y cómo tenemos que ordenar los territorios con un enfoque del agua. Eso no está faltando. El agua es el centro para ordenar los territorios. Yo sí quisiera decirle a ustedes lo siguiente. Nosotros somos una sociedad urbana en términos de infraestructura. Aunque en términos de costumbres y tradiciones tenemos comportamientos rurales, aún viviendo en la ciudad, pero somos urbanos. Y yo quisiera presentarle a ustedes alguna diapositiva de cómo el crecimiento económico, que lo aplaudimos, pero también nos preocupamos, porque el crecimiento económico no ha sido acompañado de una regulación del crecimiento urbano. Nos alegramos cuando vemos grandes edificios, cuando vemos edificios privados, edificios públicos, residenciales, pero ¿en qué medida ese crecimiento de la llamada huella urbana se está tragando los suelos agrícolas? ¿En qué medida esa huella urbana se está colocando en suelos inundables? ¿En qué medida esa huella urbana está sobre fallas, sobre amenazas sísmicas? Entonces nosotros queremos presentar a ustedes rápidamente un conjunto de mapas que hemos preparado para que se observe cómo ha ido evolucionando la llamada huella
construida, la huella de las infraestructuras que tenemos a nivel urbano en República Dominicana. Si se dan cuenta aquí, en el de 1975 a 1980, nosotros teníamos una huella construida acumulada de 181 kilómetros cuadrados. Miren qué salto dio esa huella construida entre 2011 y 2020 a 465 kilómetros cuadrados. Es decir, nosotros pasamos del 81 al 90, que fue el periodo principal de huella construida, la evolución del espacio, a 46%. Es mucho, sin regulación de ningún tipo. Y la huella construida, según el crecimiento económico, esta es una columna que no la vamos a explicar, tendríamos mucho tiempo. Ahora, el mayor crecimiento de la huella construida fue en 1981-1960. Nosotros, 1990. Nosotros, la gran explosión demográfica inició en la década de los 60 con el cambio del modelo económico, de un modelo agroexportador a un modelo industrial y posteriormente a una economía de servicio, que es lo que tenemos en el día de hoy. Siguiente. Aquí tenemos cuáles han sido las regiones con mayor huellas construidas al 2020. Si se fijan, y es lógico, el área metropolitana, 25% de huellas construidas. Cibao Norte, 18%. Nosotros estamos aquí tenemos la región Enriquillo, por ejemplo, en el sur, que es la que menos huellas construidas ha tenido, con un 18% kilómetros cuadrados, con 3.9 del porcentaje nacional. A mayor dinámica económica, mayor huella construida. Si se fijan, no, está bien, gracias. Si lo necesito, le diría. Si se fijan, en la región Yuma, que es una región pequeña, muy pequeña, tiene 39.2 kilómetros cuadrados de huellas construidas. Pero eso son la dinámica económica. La provincia de Altagracia fue la que más crecimiento demográfico tuvo, 60% en 10 años. Y Verón Punta Cana, que está ahí, es el asentamiento de mayor crecimiento en toda República Dominicana. Y es preocupante que en un rato vamos a ver cómo se ha comportado la huella construida en Verón Punta Cana y los impactos que ha tenido, que han sido negativos. Si se ve, esos rojos que están ahí son a la huella construida. Más hacia el sur, menos desarrollo, menos huella construida. Hacia el Cibao, mayor huella construida, y el área metropolitana también. Esos rojos que se ven. Siguiente. Nosotros tenemos un sistema de asentamientos humanos. Estos son datos de 2023. Fíjense que los datos que estamos presentando son muy recientes. Incluso todavía no han salido a la luz pública. Le decía a Carvajal que quisiéramos que él nos visite. Le vamos a hacer una invitación para presentarle todos los productos que tenemos, que son muchos, muchos productos. Nosotros tenemos cartografiado muchas informaciones en el marco del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Nosotros tenemos 17 asentamientos concentrados en 4 regiones geomorfológicas: el Valle, el Cibao, Valle San Juan, llanura costera del Caribe y llanura costera del Atlántico, la llanura de Puerto Plata y de Nagua. Esos puntos amarillos son parte de esos sistemas de asentamiento, pero de acuerdo al índice de primacía urbana, Santo Domingo
se posiciona como la ciudad metropolitana del país, que es ese punto rojo. Santiago, ¿de qué color es que está este? Mamé, un poco el color de las águilas. Entonces, Santiago, como la única ciudad categoría 2 o ciudad de gran tamaño del país, juega un rol importante a nivel nacional y regional. Y existen 11 ciudades intermedias con influencia principalmente a escala regional. Y una de esas ciudades es la de Moca, que tiene influencia en la región. Incluso el ordenamiento territorial, su enfoque sistémico, no es que se ordena para sí, nada más. Usted ordena teniendo un enfoque global que toque lo regional, lo nacional e incluso lo internacional. ¿Cómo influye la dinámica económica de Espaillá en la región Yuma? Muchísimo. La demanda de bienes y servicios de la región Yuma hacia Moca es alta. ¿Usted ahí en qué? Los huevos que se pican en Yuma regularmente salen de Moca. Pero hay temas que van desde otras regiones. Por el caso de la leche, siendo el Seibo un gran productor de leche, no alimenta al sector turístico. O los cortes de carnes, siendo el Seibo una provincia ganadera, la carne que va a alimentar al sector turístico no sale necesariamente del Seibo por el tema de los cortes. Y tenemos las otras ciudades intermedias, pequeñas ciudades. Estas pequeñas ciudades con alcance principalmente provincial y municipal. Aunque en el caso de Barahona, que se lo ven abajo, va a tener un impacto hacia dónde con las inversiones que están haciendo en Pedernales. Porque va a ser un hub logístico para toda la dinámica que se van a producir. Para todo esto existen estudios, descripciones, justificaciones del papel que juegan cada una de estas ciudades. Por eso es el sistema de asentamientos humanos de República Dominicana. Seguimos. Aquí tenemos que Santo Domingo posee 3 ciudades intermedias en un radio de acción menor de 65 kilómetros. 4 ciudades pequeñas, un radio de acción de 80 a 100. ¿Quiénes son esas ciudades? San Cristóbal, un porcentaje altísimo de personas que residen en San Cristóbal trabaja en Santo Domingo. Y hay un tema de economía de escala. La vida en San Cristóbal es menos costosa que en Santo Domingo. Ahora, si mejoramos aún más los sistemas de transporte, más gente iría a San Cristóbal. Porque el futuro no es asentarse en las grandes ciudades, sino en las ciudades intermedias. Al lado de Santo Domingo también como ciudad está Baní, está San Pedro, que esas están a menos de entre 65 y 80 kilómetros. Ninguno de los asentamientos que rodea Santo Domingo posee una capacidad de atracción equiparable en aspectos tales como servicios, sistemas de conexiones, lo que decíamos, infraestructura y comunicaciones. Mayoría de estudiantes de San Cristóbal, ¿a dónde van? Universitario, a la UAS. Mayoría de estudiantes, incluso uno a veces dice, ¿y dónde que queda Villa Altagracia? ¿Es en la capital o en San Cristóbal? El imaginario social conecta a Villa Altagracia, ¿con quién? Con la capital. Más proximidad. Entonces, Santiago se encuentra rodeado de 4 centros funcionalmente jerárquicos,
nivel 3 y 4, a una distancia de 35 a 65 kilómetros, menor que en el caso de Santo Domingo. La proyección en el tiempo es que se produzca una conurbación. Moca, Santiago. Algunos dicen que existe, no, todavía quedan vacíos, hay áreas muy dispersas, pero la proyección en el tiempo es, y cuidado con los suelos agrícolas en medio de esa expansión. Entonces, en Santiago está Moca, está La Vega, que se encuentran a menos de entre 35 y 65 kilómetros. Las ciudades intermedias, que ustedes ven ahí, que son patrón identificado con 2 más asentamientos, de jerarquía igual o inferior, radio de distancia oscila entre 20 y 50 kilómetros. Son esos puntos verdes que ustedes ven ahí. Y al centro, esos son los centros pequeñitos, que son muy pocos. Sigamos, porque el tiempo no nos daría para explicar todo esto más. Ahora, ¿qué pasa? Del 1947 a 1985, la mancha urbana creció 80.55%. Ahí tenemos el mapa de la expansión urbana. Más intenso, más mancha. Menos intenso en el rojo, menos huella construida. Decirle que esta información son públicas, la pueden pedir, están aquí para que ustedes se queden con ella. Incluso a nivel universitario esto se puede utilizar para fines de investigación, de interpretar datos. Seguimos. Distrito Nacional, 5% de la población reside en zonas probablemente inundadas, aproximadamente 53.000 personas. El 5% del área construida se encuentra en zonas probablemente inundadas. Ese es el mapa de Santo Domingo, del Distrito Nacional. La gente dice, se inundó la ciudad. La ciudad no se inunda, señores, porque falta drenaje. Y Roma está inundada. ¿Lo vieron los videos? Tokio se inunda, París se inunda, Nueva York se inunda. Ahora, ¿necesitamos sistema de drenaje? Sí, pero no nos llamemos engaño de que se inunda por eso. Hay todo un cambio en el sistema climático. Hay 3 noviembres de lluvia, de inundaciones, no son 2, son 3. Hubo uno en el 2017 que murieron más de 35 personas. Entonces, esa exposición está ahí. Entonces, la idea es que si identificamos esos puntos, vamos a tomar medidas en esos puntos de adaptación, porque la expansión ha ido tapando toda la porosidad natural del suelo y se está construyendo contrapendiente también. Entonces se necesita no solamente definir esto, sino autoridad en el ejercicio del poder territorial. El 5% fueron afectadas cuando el huracán Fiona, noviembre 23, y esa población residente del 5%. 5%, yo había hecho el cálculo para el caso del Distrito Nacional, los 53.000 personas. Y en el caso del oeste, de Santo Domingo Oeste, es peor. Es el municipio de mayor expansión urbana en los últimos 20 años, donde se reconocía nada más a Herrera, Mano Guayabo y Hato Nuevo y San Miguel. Lo demás no existía. Y esa es la realidad que tenemos. Seguimos. Santiago, 10.28 kilómetros de huella construida dentro de zonas susceptibles a inundaciones. Ahí pueden ver esa zona. Vamos a ver la de Santiago. Pásala, por favor. Bueno, no, lo pasa. Tengo un mapa de Santiago donde aparece
la gran huella construida sobre suelo que presenta condiciones sísmicas. Y siguen construyéndose en Santiago en zonas vulnerables a sismo. Pero aquí también en Moca hay área sísmica y eso lo van a explicar después Nayeli y el equipo. Entonces, San Francisco de Macorís, 3.8% es suelo urbano, 1.4% suelo urbanizable, 1.24.8% de suelo no urbanizable. Si usted dice 94.8% suelo no urbanizable, me está indicando que en San Francisco hay una gran capacidad de suelos agrícolas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en San Francisco hay una cantidad. San Francisco está sobre suelo tipo 1 y 2 construida. Yo no sé si está más hacia adelante, porque lo que hice fue seleccionar alguna diapositiva. Pasa la siguiente. 27% de la población reside en zonas vulnerables a impacto sísmico. Eso es San Francisco. 30% de la infraestructura educativa y de salud se encuentran en zonas vulnerables a impacto sísmico. El gobierno falló. ¿Cómo el gobierno construye educación, obra pública o quien fuera, construye sin considerar los criterios? Ahora, con el plan de ordenamiento territorial de San Francisco, se restringe. Ahora, cuidado, y eso lo digo aquí en Moca, porque podemos tener mucha voluntad política ahora. Hay que empoderar a la sociedad civil, hay que empoderar a los movimientos sociales para que sean los vigilantes de que esos planes de ordenamiento territorial se ejecuten, porque si no, puede el gobierno local de modo discrecional manejar el ordenamiento territorial. Hay que crear los contrapesos sociales para garantizar que si el plan de ordenamiento dice que estos suelos son agrícolas, se mantengan como suelos agrícolas, porque la persona dice el suelo es mío y yo puedo hacer con él lo que tú quieras. No, el suelo es suyo legalmente, pero su suelo es un derecho ciudadano basado en la seguridad alimentaria. Sí, es así. Yo puedo hacer con él lo que quiera. No, usted no puede hacer con él lo que quiera, porque el suelo es un patrimonio. Es un patrimonio y se protege. Seguimos. Aquí estamos, ¿dónde? Esto es, yo creo que seguimos con San Francisco. 1.4 de bosque latifoliado, que representa el 18% del territorio, se ve afectado por la producción de cacao hacia el norte. Eso es San Francisco. 42.6% total de asentamientos humanos en suelo 1 y 2 del municipio. Clase 1, 11.5%. Clase 2, 31%. Si no paramos esto, vamos a perder mucha competitividad. Y si entramos en el tiempo, que esperamos que eso no ocurra, en crisis alimentaria, no vamos a tener muchas alternativas. Y eso está ocurriendo en San Francisco de Macorís. Seguimos. Verón en el 2010 tenía 43.900 habitantes. 2020, 138.000. En apenas 10 años. Con una tasa de crecimiento de 68.34%. Eso, señores, es brutal ese crecimiento. Y hay unos conflictos con la huella construida. 1.30 están en zonas protegidas y 5.29 en franja marítima. A 60 metros que se establece. Están ahí los asentamientos. Este es el mapa de Verón.
toda esa costa, ahí hay suelos inundables y han sido ocupados. El sector turístico, yo ayer en Verón conversamos bastante y hay preocupación porque la sostenibilidad es fundamental para usted mantener la dinámica de la economía, lo social, la habitabilidad de la gente. Ahí lo que llamamos el metabolismo urbano de las energías, agua y todos esos sistemas andan mal. Los ecosistemas andan mal. Pero andan mal aquí también los ecosistemas, aquí en Moca donde estamos. Todo ese metabolismo urbano tiene que regularse. Seguimos. Moca, el municipio cuenta con una importante red hidrográfica y suelos de alto potencial productivo clase 1 y 2. Clase 1, hay una extensión de 78 kilómetros cuadrados y 252. Ahora la huella construida está en 17.90 kilómetros cuadrados. 7.82 en suelo productivo y 4.82 cercano a falla. Eso va a significar que cuando lleguen, si es que llegan, porque en esto hay que educar mucho, hay que formar mucho al sector inmobiliario, el ayuntamiento responsable de los usos de suelo, de las autorizaciones, va a decir, mira, ahí no se puede ya. Y eso se acabó. No se puede autorizar esa construcción. Y le digo algo, señores, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, muy en cuenta. Hay un gran régimen de consecuencia en la ley. Que el régimen de consecuencia no es solo para el ayuntamiento, es para lo público y lo privado, es para los inversionistas y para todo el que está metido en el sistema inmobiliario, que tenga que ver con violar la ley 368. Pero, ¿cuáles son de las fallas que tiene la ley municipal, la 176? Es una ley sin régimen de consecuencia. ¿No tiene? El gobierno local no mete a los empleados en la seguridad social y no pasa nada. O la persona no paga los arbitrios y no pasa nada. O el ayuntamiento incumple con los sistemas de rendición de cuentas, con los presupuestos participativos, por ejemplo, y no pasa nada. Entonces, esta ley tiene un régimen de consecuencia que para mí debió haber sido más duro.